La cicatriz silenciosa de la injusticia, un viaje sombrío hacia la verdad. ¿Alguna vez has sentido el peso gélido de la injusticia aplastando tu alma? Ese nudo en la garganta que te impide respirar cuando la verdad es sofocada, cuando el sistema que debería proteger falla miserablemente. Aquí, en las sombras de la realidad, donde los cuentos de venganza resuenan como susurros en la noche, nos sumergimos en las profundidades del alma humana, desvelando los laberintos oscuros donde la línea entre víctima y algo más sombrío se vuelve tenue, casi invisible. Hoy no les traigo solo una historia más. Les traigo un espejo de nuestra propia fragilidad ante un sistema imperfecto, una lupa sobre las cicatrices invisibles que la impunidad graba en nuestros corazones. Permítame guiarlos a través de un caso real, crudo y perturbador, donde la balanza de la justicia se inclinó hacia el lado equivocado, dejando tras de sí un rastro de dolor, preguntas sin respuesta y una sed insaciable de reparación, una sed que, a veces, desborda los límites de la ley. Imaginen la angustia lacerante de ver su verdad ignorada, sus súplicas por justicia silenciadas por un sistema burocrático, y a veces, corrupto. Sientan la impotencia ante un poder que se encierra, protegiendo a los culpables y abandonando a los inocentes a su suerte. Fue en este árido suelo de desesperanza donde floreció la historia que hoy les traigo, una historia de traición, de negligencia y de una venganza tan fría y calculada que hace eco de los propios errores de un sistema fallido. Prepárense para cuestionar sus propias convicciones sobre lo correcto y lo incorrecto. Prepárense para sentir en carne propia la frustración de quien busca justicia y solo encuentra el vacío. Y, sobre todo, prepárense para ser testigos de la fuerza motriz de la venganza, esa fuerza primal que reside dormida en cada uno de nosotros, lista para despertar cuando la injusticia supera los límites de la tolerancia. Si ustedes, al igual que yo, se sienten obligados a desentrañar los nudos ciegos de la verdad, si la indignación ante la impunidad les mueve, entonces han encontrado su lugar. Este canal es un faro para aquellos que buscan comprender las historias detrás de los titulares, las motivaciones ocultas en los corazones afligidos y las sombrías consecuencias de un sistema que, a veces, nos deja a la deriva. Les invito a embarcarse conmigo en este viaje sombrío, a explorar los matices de la justicia y la venganza, a dar voz a aquellos que han sido silenciados. Al suscribirse a este canal, no solo estarán viendo historias, estarán uniéndose a una comunidad de mentes curiosas y corazones empáticos, dispuestos a confrontar las verdades incómodas que moldean nuestro mundo. Si cada historia que compartamos despierta en ustedes una chispa de reflexión, si cada caso les hace cuestionar el statu quo, entonces nuestro propósito se estará cumpliendo. No permitan que estas historias se pierdan en el eco del olvido. Den un paso al frente, únanse a nosotros y, juntos, iluminemos los rincones más oscuros de la justicia, o de su ausencia. Hagan clic en el botón de suscripción de abajo. Activen la campana para no perderse ninguna de nuestras inmersiones profundas en las historias que la justicia, a veces, prefiere ignorar. Su suscripción es más que un simple clic, es un voto de confianza, un reconocimiento de que la búsqueda de la verdad y la comprensión del alma humana son viajes que vale la pena emprender juntos. Únanse a nosotros. La verdad, por sombría que sea, les espera. El pacto roto, la venganza que ni la muerte pudo ocultar. Imagina el peso de un juramento, sellado en las sombras, entre dos almas. ¿Qué sucede cuando esa promesa es desgarrada por la traición más abyecta? ¿Y si esa ruptura es tan profunda que ni siquiera la muerte logra silenciar la sed de retribución? Prepárense para sumergirse en los recovecos de un acuerdo sombrío, donde la lealtad se deshizo en pedazos y la consecuencia no fue solo dolor, sino una venganza que se manifestó de formas que la ciencia y la lógica jamás podrían prever. Esta no es una historia común de crimen, es un relato escalofriante sobre deudas que se cobran más allá de la tumba, un misterio tan perturbador que los mantendrá despiertos, cuestionando los límites entre la vida y el más allá. En el corazón de una pequeña comunidad, existía un vínculo inquebrantable, forjado por secretos y aspiraciones compartidas. Dos individuos, unidos por un pacto de lealtad mutua, juraron protegerse y elevarse, cueste lo que cueste. Pero el poder, la envidia y la codicia son venenos que corrompen hasta las almas más fuertes. Uno de ellos, cegado por la ambición, traicionó al otro de la forma más vil posible, llevándolo a un final prematuro e inesperado. La policía, en su momento, cerró el caso como un accidente trágico, una fatalidad. La justicia humana, en su miopía, no vio la verdad oculta bajo la superficie. Sin embargo, las sombras del pacto roto no se disiparon con el último suspiro de la víctima. Comenzaron a surgir eventos inexplicables,
señales perturbadoras, coincidencias macabras que aterrorizaron al traidor y a todos a su alrededor. Conforme nos adentramos en los detalles de este pacto sombrío y su disolución fatal, la pregunta que nos acecha es: ¿sería la muerte el fin, o solo el comienzo de una retribución que desafía toda comprensión? Los eventos que siguieron a aquel fatídico día dejaron claro que algunas promesas, una vez rotas, pueden invocar fuerzas más allá de nuestro entendimiento, forzando la mano de una justicia no terrenal. El asesino vivió sus días atormentado, no por la policía o los tribunales, sino por una fuerza implacable que garantizaba que la deuda fuera pagada en vida. Esta historia de pactos, traición y una venganza que desafía la propia mortalidad los ha tocado profundamente. Si sienten el escalofrío con la idea de que algunas deudas se cobran incluso después del último aliento, y que la justicia puede venir de lugares inesperados, dejen su like en este video. Su me gusta me muestra que quieren más inmersiones en los abismos de lo inexplicable. Compartan su teoría más escalofriante en los comentarios. ¿Creen en una venganza que trasciende la vida? ¿Cuál es el precio de un pacto roto? Y para no perderse ninguna de nuestras inmersiones en los misterios del alma humana y en las verdades que la muerte no puede ocultar, suscríbanse al canal y activen la campana. Su viaje en busca de respuestas sobre los crímenes más oscuros y las venganzas más implacables continúa aquí, con nosotros. La confesión oculta. ¿Por qué la policía ignoró la verdad? En el mundo del crimen, hay misterios que se arrastran por décadas, casos fríos que desafían la inteligencia de los investigadores. Pero, ¿qué ocurre cuando la verdad no está oculta, sino ignorada? Imaginen un crimen brutal, un asesino confeso, o al menos alguien que sabía demasiado y entregó su propia alma, y aún así, el caso fue archivado. ¿Por qué la policía se negó a ver? ¿Por qué la justicia le dio la espalda a una confesión que podría haber sellado el destino de un monstruo? Prepárense para una historia que sacudirá su fe en el sistema, un enigma donde la mayor barrera para la verdad no era la falta de pistas, sino la incomprensible ceguera de quienes debían proteger. En una noche lluviosa, la vida de una víctima inocente fue brutalmente cegada. Los detectives, a primera vista, parecían perdidos. Pero entonces, una voz, quizás un susurro desesperado de culpa o un grito por redención, surgió. Había una confesión. No en la forma tradicional, sino en fragmentos, en pistas tan claras como la sangre derramada. Documentos, testimonios indirectos, incluso mensajes cifrados, apuntaban a un único culpable. Pero algo sucedió. Las pruebas fueron minimizadas, las declaraciones refutadas, y la voz de la verdad, por clara que fuera, fue silenciada por el silencio institucional. El responsable caminó libremente, quizás sonriendo ante su impunidad, mientras la familia de la víctima clamaba por respuestas. Conforme desentrañamos los hilos sueltos de esta red de negligencia, la pregunta se vuelve más aterradora. ¿Sería pura incompetencia, o había algo más siniestro en juego? ¿Por qué la policía y la justicia, con la verdad en sus manos, simplemente la ignoraron, condenando a la víctima a una injusticia eterna? Cada paso de esta investigación paralela revela las cicatrices dejadas por una verdad sofocada, un eco ensordecedor de que, a veces, el mayor enemigo de la justicia no es el criminal, sino el propio sistema. ¿Se sienten indignados con la idea de que una confesión clara pueda ser tirada a la basura, condenando la memoria de una víctima? Si esta historia los revuelve y los hace cuestionar los pilares de nuestra justicia, demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su indignación es el combustible para que continuemos. Compartan en los comentarios. ¿Cuál es su teoría sobre por qué se ignoró la verdad en este caso? ¿Han presenciado algo así? Para que estas historias no sean olvidadas y para que sigamos exponiendo los crímenes donde la justicia falló, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, seremos la voz de aquellos a quienes el sistema se negó a escuchar. La búsqueda de respuestas continúa, y su presencia marca toda la diferencia. La desaparición perfecta, la venganza sin rastro que nadie descubrió. Existe algo intrínsecamente aterrador en una desaparición. La ausencia. El vacío. La duda. Pero, ¿qué ocurre cuando esa ausencia no es resultado de un accidente o de un secuestro, sino la culminación de una venganza tan fríamente calculada que la víctima, literalmente, se desvanece sin dejar rastro? Imaginen un plan tan impecable, tan invisible, que ni siquiera la inteligencia más aguda de la policía puede encontrar una sola pista. Prepárense para una historia donde la línea entre la víctima y el vengador se confunde, y la retribución se manifiesta en la ausencia más absoluta.
Este es el caso de la desaparición perfecta, un enigma que prueba que algunas venganzas son tan crueles que la propia existencia de la víctima es borrada de la faz de la tierra, y la verdad permanece oculta para siempre. La vida de una persona influyente, conocida por sus deudas y manipulaciones, fue borrada del mapa. Amigos y familiares reportaron su extraña y súbita ausencia. La policía inició las búsquedas con la rutina de siempre: entrevistas, rastreos, alertas. Pero no había absolutamente nada. Ni una huella, ni un cabello, ni una coartada. Era como si la persona se hubiera evaporado en el aire. Con el paso de los días, semanas, meses, el caso se enfriaba, las esperanzas disminuían y la frustración de las autoridades crecía. Las teorías variaban entre fuga voluntaria, accidente fatal sin cuerpo, o un secuestro tan exitoso que parecía ficción. Pero, ¿y si la verdad fuera infinitamente más sombría? ¿Y si la desaparición en sí misma fuera la venganza, el castigo final, ejecutado por alguien que no quería ver a su verdugo sufrir en prisión, sino simplemente dejar de existir, sin gloria, sin sepultura, sin memoria? Cada detalle investigado, cada puerta tocada, cada pista falsa, solo reforzaba la macabra genialidad de un plan de venganza que se desarrollaba en el silencio y la ausencia, una verdadera pesadilla para la policía, que, hasta hoy, no tiene una respuesta. ¿Esta historia de una desaparición tan enigmática que roza lo sobrenatural los ha atrapado? Si la idea de una venganza que borra la propia existencia de alguien les fascina y asusta, demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su curiosidad impulsa nuestra búsqueda de la verdad. Compartan en los comentarios. ¿Cuál es su teoría para una desaparición tan perfecta? ¿Creen que la víctima pudo haberse evaporado simplemente, o hay un vengador acechando, sonriendo en la oscuridad? Para que estos misterios no sean olvidados y para que sigamos exponiendo los crímenes donde el castigo es la propia ausencia, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, desvelaremos los casos más desconcertantes que la policía y la justicia jamás pudieron resolver. Su presencia es esencial en este viaje por las sombras. La venganza del silencio, el crimen que la justicia prefirió no ver. La justicia es frecuentemente retratada como una dama con los ojos vendados, imparcial en su búsqueda de la verdad. Pero, ¿qué sucede cuando esa venda no es para garantizar la equidad, sino para ocultar lo que no se quiere ver? ¿Y si un crimen brutal es cometido, y en lugar de clamar por reparación, el propio sistema judicial, en un acto de silencio ensordecedor, prefiere darle la espalda, abandonando a la víctima a su suerte? Prepárense para una historia que desafía la esencia misma de lo que entendemos por justo. Un caso donde el asesino caminaba libremente no por falta de pruebas, sino por la elección deliberada de una justicia corrompida o cobarde. ¿Qué harían si el grito de reparación fuera ignorado? ¿Y si la única forma de encontrar paz fuera a través de un camino donde la ley no se atreve a pisar? Este es el cuento de una venganza susurrada, un castigo implacable que floreció en las grietas de un sistema que falló en su premisa más básica: proteger a los inocentes y castigar a los culpables. En la tranquila ciudad de Sereno, una tragedia inimaginable sacudió los cimientos de la comunidad, pero, extrañamente, no las estructuras de poder. Nombre de la víctima: una figura respetada, un pilar de su vecindario, fue brutalmente asesinada en su propia casa. Las pruebas, a los ojos de cualquier observador externo, parecían apuntar a una dirección clara. Existían testigos, aunque intimidados, indicios materiales no faltaban, recolectados por la policía con aparente diligencia inicial. Sin embargo, cuando el caso llegó a manos de la justicia, algo distorsionado comenzó a suceder. Los fiscales parecían renuentes a presentar acusaciones firmes, los jueces vacilantes en dar seguimiento al proceso, y el curso, que debería ser ágil e imparcial, se arrastró en un pantano de burocracia, dilaciones y un desinterés casi premeditado. Rumores de influencia política o financiera tras bastidores comenzaron a surgir, susurrados en pasillos oscuros e ignorados a plena luz del día. El agresor, un hombre de fortuna con profundas conexiones en el sistema, fue misteriosamente absuelto. Su caso fue convenientemente archivado, o tuvo su pena reducida a algo irrisorio, libre para continuar con su vida, impune, mientras la familia de la víctima, desgarrada por el dolor y la impotencia, presenciaba con horror cómo la impunidad se consolidaba. Sus gritos de justicia se convirtieron en ecos solitarios, perdidos en los pasillos vacíos de un tribunal que se negaba a escucharlos. Lo que siguió no fue la resignación. Fue una transformación silenciosa, pero poderosa. La familia de la víctima,
después de agotar todas las vías legales y enfrentar el silencio complaciente de la justicia, se dio cuenta de que la ley no sería su escudo, sino su prisión. El luto dio paso a una determinación fría y calculada. Ya no buscaban la condena legal, buscaban la reparación moral, una venganza que el sistema no pudiera ignorar, por mucho que lo intentara. Conforme desvelamos las capas de este silencio ensordecedor de la justicia, la pregunta se vuelve crucial. ¿Qué lleva a personas comunes a cruzar la línea de la legalidad en busca de una paz que les fue negada? ¿Qué sucedió realmente entre bastidores en el tribunal que llevó a la absolución del culpable? ¿Y cuál fue el precio, la cicatriz, de ese silencio institucional? La venganza, cuando la justicia calla, adopta formas inesperadas. No hubo gritos, ni confrontaciones abiertas, ni pruebas para que la policía volviera a recolectar. Fue un acto de retribución meticuloso, quirúrgico, que se manifestó en las entrelíneas de la vida del culpable, desmantelando su reputación, sus finanzas, su paz mental, de una manera tan sutil e implacable que él jamás pudo probar quién le estaba destruyendo. Solo sentía el peso invisible de una balanza que, finalmente, se equilibraba fuera de los tribunales. El miedo invisible se convirtió en su nueva prisión, una creación perfecta de una justicia silenciada que, irónicamente, lo condenó a su propia soledad y paranoia. Un castigo que la ley jamás prevería, pues nació de su ausencia. La historia de una justicia que calla, forzando a las víctimas a buscar sus propios caminos, ¿los indigna? Si sienten en carne propia la frustración de ver la verdad ignorada y creen que ciertas fallas sistémicas necesitan ser expuestas, entonces dejen su like en este video. Su apoyo es fundamental para que sigamos arrojando luz sobre estos abismos. Compartan en los comentarios. ¿Qué harían si la justicia los abandonara? ¿Creen que la venganza es justificable cuando el sistema falla? Su perspectiva es crucial para esta comunidad. Y para no perderse ninguno de nuestros documentales investigativos que se atreven a cuestionar el statu quo y exponer los crímenes que la ley prefirió no ver, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, seremos la voz de aquellos que fueron silenciados, la lente que amplía los puntos ciegos de la justicia. Su presencia es nuestra fuerza para seguir revelando las verdades más incómodas. La última testigo, muerta para ocultar el secreto que la policía perseguía. En cada gran misterio, existe una pieza que, si se encuentra, derriba todo el castillo de mentiras. Y muchas veces, esa pieza es una persona, el testigo. Pero, ¿qué sucede cuando ese testigo no solo sabe demasiado, sino que es violentamente silenciado en el momento exacto en que la policía está a punto de desvelar el secreto? Imaginen el terror de poseer una verdad tan peligrosa que la muerte se convierte en el único camino para su ocultación, transformando un crimen en dos, y una investigación en un callejón sin salida. Este es el relato de la última testigo, cuya vida fue brutalmente interrumpida no por casualidad, sino para enterrar un secreto que la policía estaba agonizantemente cerca de revelar. Prepárense para un viaje de suspense y traición, donde la vida de un inocente fue el precio final para que la oscuridad prevaleciera, y la justicia, una vez más, quedara ciega. Tras un brutal crimen que conmocionó la ciudad de Vista Sombría, la policía estaba en una carrera contra el tiempo. Las pistas eran escasas, el culpable, un fantasma. Pero entonces, una figura inesperada surgió, nombre del testigo, un individuo aparentemente común, pero que, por una desafortunada coincidencia, presenció o supo algo crucial. Su información era la pieza que faltaba, el eslabón que conectaría al criminal con su horrendo acto. Los detectives trabajaron febrilmente, protegiendo a nombre del testigo y preparándose para el giro en el caso. Pero el enemigo era más astuto, más implacable. Horas antes de que nombre del testigo rindiera su declaración oficial, algo terrible sucedió. El silencio cayó sobre el barra diagonal ella de forma permanente. Conforme investigamos los últimos pasos de nombre del testigo y la secuencia de eventos que culminaron en su muerte, la pregunta que nos acecha es, ¿cómo lo supo el agresor? ¿Quién filtró la información? ¿Y qué, exactamente, sabía nombre del testigo, que era tan crucial como para ser silenciado de forma tan definitiva? La eliminación de este testigo no fue un acto de desesperación, sino una maniobra calculada para sepultar un secreto que la policía perseguía con uñas y dientes. Su muerte no solo enterró la verdad, sino que transformó el caso original en un laberinto de traiciones y un nuevo crimen, aún más aterrador, dejando a la policía en un punto muerto desesperante y a la justicia en un purgatorio de impotencia. El misterio persiste.
Un testimonio silencioso del poder de aquellos que no dudan en matar para proteger sus mentiras. La historia de la última testigo, que sacrificó su vida por una verdad que el sistema no pudo proteger, ¿los ha impactado? Si la idea de secretos tan peligrosos que cuestan vidas les fascina y angustia, demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su atención nos motiva a seguir desvelando estos enigmas. Compartan en los comentarios. ¿Qué harían si supieran una verdad tan peligrosa? ¿Y cuál es el precio de la libertad cuando exige el silencio de inocentes? Para que estas historias no sean barridas bajo la alfombra y para que sigamos exponiendo los crímenes donde la verdad es sofocada, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, seremos la voz de aquellos que fueron callados, la luz que busca la verdad donde la oscuridad se niega a ceder. Su presencia es fundamental en esta búsqueda implacable. El diario prohibido. Revelaciones que condenan a la policía y a la justicia hoy. ¿Alguna vez han imaginado que secretos pueden estar escondidos en objetos olvidados por el tiempo, esperando el momento justo para emerger y desenmascarar una verdad inconveniente? ¿Y si ese objeto fuera un simple diario, cuyas páginas, ahora reveladas, sacaran a la luz no solo un crimen brutal del pasado, sino también la complicidad y la corrupción de quienes deberían velar por la justicia? Prepárense para un viaje en el tiempo que expone la podredumbre de un sistema, una inmersión en revelaciones prohibidas que, de repente, condenan a la policía y a la justicia de hoy. Este es el relato de un diario que, después de décadas de silencio, finalmente grita la verdad, haciendo eco de acusaciones que sacuden los cimientos del poder. En un ático empolvado, o quizás en el fondo de un baúl olvidado, se encontró un objeto inofensivo, el diario de tipo de diarista, por ejemplo, un periodista investigativo anónimo, una víctima olvidada, un policía marginado. Escrito en una época donde la verdad era fácilmente sofocada y el poder silenciaba voces, sus páginas guardaban relatos detallados de un crimen que la historia oficial había convenientemente borrado o distorsionado. El caso de mencionar brevemente el crimen, por ejemplo, la desaparición de un grupo de jóvenes activistas políticos, el asesinato brutal de una figura pública que desafiaba el status quo, se había cerrado hace años, con conclusiones que nunca convencieron del todo a la población, pero que fueron aceptadas en nombre del orden. Pero el diario contenía el relato vívido de un testigo ocular que desapareció, las anotaciones meticulosas de un investigador frustrado que fue apartado del caso, o las propias maquinaciones de alguien involucrado tras bambalinas en el encubrimiento. Detallaba no solo el crimen en sí y las víctimas olvidadas, sino las presiones políticas, las omisiones deliberadas y las órdenes explícitas que llevaron al encubrimiento. Describía cómo las pruebas fueron convenientemente perdidas, las declaraciones cruciales fueron desestimadas y cómo la prensa local fue coaccionada para guardar silencio. Conforme desvelamos cada entrada de este diario prohibido, la verdad se vuelve innegable y aterradora. La policía y la justicia de aquel entonces no solo fueron negligentes, fueron cómplices activas en la construcción de una farsa elaborada para proteger a los verdaderos culpables, quienes a menudo eran figuras intocables. Y lo que es más impactante, las ramificaciones de este encubrimiento se extienden hasta el presente. Nombres mencionados en las páginas, que eran entonces jóvenes e influyentes, hoy ocupan posiciones de poder, en corporaciones, en la política, e incluso dentro del propio sistema judicial. Las revelaciones contenidas en estas páginas no son solo un registro histórico de una injusticia antigua, son una condena directa que clama por justicia, incluso décadas después, amenazando con derribar reputaciones y exponer una podredumbre que se creía sepultada para siempre. El diario es la voz de quienes fueron silenciados, la prueba palpable de que la verdad, por mucho que intenten esconderla y por más tiempo que pase, siempre encuentra un camino para salir a la luz, desafiando la memoria y la impunidad. La idea de que secretos antiguos pueden reescribir la historia y exponer la corrupción del presente les fascina y los revuelve. Si creen que la verdad, por antigua que sea, necesita ser revelada para que la justicia prevalezca, demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su indignación es el combustible para que desenterremos estas verdades. Compartan en los comentarios. ¿Qué otros secretos creen que están escondidos en archivos antiguos? ¿Confían en que la justicia de hoy sería capaz de corregir los errores del pasado que este diario revela? Para que la voz de los silenciados jamás se apague y para que sigamos exponiendo los crímenes donde la verdad fue enterrada por décadas, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, seremos los historiadores de una justicia que se negó a ver, y la fuerza que busca la verdad que condena el presente. Su presencia es esencial en esta lucha contra el olvido. Mi vecino, mi verdugo,
La venganza que nadie castigó. La línea que separa la tranquilidad del infierno puede ser tenue, a veces, tan fina como la pared que divide dos casas. ¿Qué sucede cuando tu vecino, esa figura que debería ser solo parte de tu rutina, se transforma en tu verdugo silencioso, en una fuente constante de tormento invisible? ¿Y si la justicia, a la que recurriste desesperadamente, simplemente da la espalda, dejándote a merced de la crueldad cotidiana? Prepárense para una historia escalofriante sobre los límites de la paciencia humana y las sombrías consecuencias de una impunidad que forzó un alma al límite. Este es el relato de una venganza tan fría y calculada que, a pesar de ser ejecutada a pocos metros de distancia, pasó completamente desapercibida para la ley. ¿Qué llevaría a alguien a cruzar esa línea invisible entre la ley y la retribución personal, convirtiéndose en el ejecutor de su propio verdugo sin que nadie lo note? En un suburbio aparentemente tranquilo, la vida de Nombre del Vengador, por ejemplo, una familia joven, un anciano solitario, una madre dedicada, se transformó en una pesadilla silenciosa, orquestada por Nombre del Vecino / Verdugo, por ejemplo, un individuo manipulador, un sociópata disfrazado, el vecino de al lado. Inicialmente, pequeñas provocaciones, música alta en horas inoportunas, basura depositada intencionadamente en la propiedad ajena. Luego, los actos escalaron a acoso velado, como cámaras de vigilancia apuntando al patio ajeno, cartas anónimas con amenazas veladas, sabotaje discreto a bienes personales, e invasión de privacidad que la ley no lograba cuantificar o castigar eficazmente. Las denuncias se hicieron, la policía fue llamada innumerables veces para intervenir en disputas de vecinos, pero siempre regresaba con la misma respuesta frustrante: no hay pruebas concretas para configurar un crimen, es una disputa privada, no podemos hacer nada más que mediar. La vida de Nombre del Vengador y su familia se desmoronaba bajo el peso de la persecución implacable e impune. La esperanza en la justicia se hizo añicos. Fue en este vacío de protección legal donde una decisión aterradora comenzó a formarse. Un plan, forjado en la oscuridad de noches de insomnio, meticuloso en cada detalle, buscando una única cosa: la liberación definitiva del tormento. Este plan no implicaba armas, ni sangre, ni confrontaciones. Era una estrategia de aniquilación invisible, silenciosa. Conforme desvelamos la escalada del tormento y la frialdad gélida de la retribución, la pregunta que resuena es: ¿cómo la justicia falló tan miserablemente en proteger a una víctima de un verdugo tan cercano? ¿Y cuál fue la naturaleza exacta de esa venganza tan precisa e indetectable que el vengador pudo seguir adelante con su vida, libre de las rejas, mientras el tormento de su vecino cesó para siempre, sin una sola conexión con la ley? La venganza se manifestó de forma tan sutil o indirecta, quizás a través de una serie de eventos orquestados para destruir la vida social, financiera o psicológica del vecino, que jamás pudo ser ligada a Nombre del Vengador. El verdugo simplemente desapareció del radar social, o su vida fue implosionada de formas que la ley no podía atribuir a un crimen específico, solo una sucesión de infortunios que culminaron en su ruina completa. Un eco final de que, a veces, la justicia es servida por manos que el sistema jamás verá, dejando a la policía y la justicia en un laberinto de misterios y teorías infundadas sobre el destino del tormento. La historia de una venganza contra un verdugo silencioso, que pasó desapercibida para la justicia, ¿te ha conmovido? Si la complejidad del alma humana ante la impunidad te fascina y te hace cuestionar los límites de la ley, demuestra tu apoyo dejando tu like en este video. Tu reflexión nos impulsa a explorar esas zonas grises. Compartan en los comentarios: ¿qué harían si la ley no pudiera protegerlos de un vecino verdugo? ¿Creen que la justicia personal es la única salida en algunos casos? Su perspectiva es crucial para esta comunidad de buscadores de la verdad. Y para no perderse ninguna de nuestras inmersiones en historias donde la justicia falla y la venganza se convierte en la única salida para los oprimidos, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, desvelaremos los secretos de vidas que fueron forzadas a actuar fuera de la ley. Su presencia es fundamental en esta búsqueda de respuestas. El juego de ajedrez de la venganza, cada pieza movida engañó a la justicia. En un mundo donde la fuerza bruta a menudo domina, existe una forma de poder aún más aterradora: la inteligencia fría y calculadora. ¿Qué sucede cuando un plan de venganza se ejecuta no con violencia ciega, sino con la precisión de un gran maestro de ajedrez, donde cada movimiento está diseñado para acorralar no solo al enemigo, sino también a los propios guardianes de la ley? Imaginen un crimen que no es solo un acto de retribución, sino un desafío directo al sistema judicial, un juego mortal donde la víctima es una pieza,
el agresor es el jugador, y la policía y la justicia son los adversarios a los que pretende avergonzar. Prepárense para conocer la mente detrás de una venganza tan genial que cada pista falsa, cada coartada perfecta, cada desvío de atención fue una jugada maestra para engañar a todos, dejando a la justicia de rodillas. Este es el juego de ajedrez de la venganza, donde la inteligencia fue el arma, y la impunidad, la victoria final. La víctima, un empresario inescrupuloso, había cometido una injusticia colosal, destruyendo la vida de Nombre del Vengador, un individuo brillante y metódico. Las vías legales fueron intentadas incansablemente, pero el poder y las conexiones del verdugo garantizaron su inmunidad, riéndose abiertamente del dolor ajeno. Fue en ese punto de desesperación absoluta donde Nombre del Vengador decidió que la justicia no se buscaría en los tribunales, sino que sería orquestada con una precisión quirúrgica. El plan comenzó a elaborarse en secreto, como una intrincada partida de ajedrez. Cada detalle fue anticipado, las reacciones de la policía, las teorías de la prensa, los recursos de la defensa del culpable. Ninguna variable fue dejada al azar. La ejecución fue un espectáculo de manipulación. No hubo huellas dactilares que pudieran ser identificadas, ni testigos directos que pudieran proporcionar descripciones útiles, ni motivaciones obvias que pudieran ser rastreadas y conectadas directamente con Nombre del Vengador. Por el contrario, las pocas pistas dejadas en la escena del crimen eran deliberadamente engañosas, cuidadosamente plantadas para desviar la investigación hacia callejones sin salida, incriminando a inocentes periféricos o llevando a los detectives a conclusiones absurdas. Las coartadas meticulosamente construidas garantizaban que Nombre del Vengador estuviera siempre fuera de cualquier sospecha razonable. Conforme analizamos cada movimiento de este juego mortal, la pregunta que persiste y nos acecha es: ¿cómo un solo individuo logró orquestar una venganza tan compleja, tan perfecta, que no solo alcanzó su objetivo, sino que también eludió por completo la inteligencia de la policía y la perspicacia de la justicia? Cada pieza movida, cada coartada meticulosamente construida, cada evidencia plantada para despistar, cada capa de distracción, sirvió para engañar a los profesionales más experimentados, demostrando que la mente humana, cuando se lleva al límite, puede ser el arma más letal e indetectable. La policía y la justicia persiguieron fantasmas, gastaron recursos valiosos en pistas falsas, mientras el verdadero jugador observaba el tablero, asegurándose de que su jaque mate fuera incuestionable e impune. Fue una victoria de la inteligencia sobre el sistema, un testimonio aterrador de que, para algunas mentes, la ley es solo un conjunto de reglas a ser subvertidas en su propio beneficio, y la justicia es solo un oponente a ser superado en un juego de vida o muerte. La frialdad y la genialidad detrás de una venganza ejecutada como un juego de ajedrez les han fascinado. Si se sienten intrigados por la mente de un criminal que juega a un nivel superior, dejando a la policía y a la justicia en jaque, demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su curiosidad es nuestra guía. Compartan en los comentarios: ¿cuál ha sido la jugada más inteligente que han visto en un plan de venganza? ¿Creen que la inteligencia puede ser el arma definitiva para escapar de la justicia? Su análisis es fundamental para esta comunidad. Y para seguir desvelando los crímenes más elaborados y las mentes que desafían el sistema, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, exploraremos los límites de la sagacidad humana y las fallas de un sistema que, a veces, es superado por su propio juego. Su presencia es esencial en esta búsqueda de lo imposible. La verdad enterrada viva, el asesinato que la policía clasificó mal. Imaginen el horror de que les quiten la vida brutalmente, y que el crimen que selló su destino sea clasificado no como asesinato, sino como un trágico accidente, un suicidio, o incluso una muerte natural. ¿Qué sucede cuando la policía, la guardiana de la verdad, comete un error tan catastrófico que permite que un asesino camine libremente, mientras la historia real de la víctima es sepultada bajo una falsa narrativa oficial? Prepárense para desenterrar un caso perturbador donde la verdad fue enterrada viva, un crimen que la pericia inicial ignoró y que clama por justicia en un silencio ensordecedor. Esta es la historia de un asesinato perfecto, no por la genialidad del criminal, sino por la ceguera, o quizás conveniencia, de quienes debieron haber descubierto la verdad. En la aparente rutina de una apacible ciudad costera, la noticia de la muerte de un joven artista, Nombre de la víctima, fue inicialmente recibida con pesar, pero sin alarde. La versión oficial, rápidamente difundida, era de un suicidio tras problemas financieros. Los informes de la policía y del forense corroboraban esta conclusión, y el caso fue rápidamente cerrado.
Pero para aquellos que conocían a Nombre de la Víctima, un espíritu vibrante y lleno de planes, o para ojos más atentos, pequeños detalles no encajaban en la narrativa. Un rasguño inesperado en la muñeca, la posición inusual del cuerpo, la ausencia de una carta de despedida, y el hecho de que, días antes, Nombre de la Víctima, había recibido una propuesta de empleo irrefutable que lo sacaría de la supuesta crisis. Eran susurros de una verdad más sombría, ignorados por la prisa, por la superficialidad, o quizás, por la conveniencia de la investigación inicial. El tiempo pasó, el polvo se asentó, y el supuesto suicidio, o accidente, se convirtió en una nota al pie de página en la historia de la ciudad, otra tragedia personal sin repercusión. Pero detrás de esta fachada de normalidad, el eco del error persistía. Años más tarde, con nuevas técnicas forenses o el surgimiento de un detalle anteriormente ignorado por un observador atento, la familia, o quizás un nuevo investigador, comenzó a revisar el archivo empolvado. Conforme reexaminamos las pruebas olvidadas y los testimonios silenciados, la pregunta que nos atormenta es: ¿qué, exactamente, fue ignorado o malinterpretado por la policía que llevó a esta clasificación errónea? ¿Cuál es la verdadera cara del crimen que la negligencia oficial permitió que fuera enterrado vivo? ¿Y quién se benefició con la impunidad del verdadero asesino, que caminó libremente durante todos esos años? Cada nuevo análisis, cada contradicción revelada, cada inconsistencia en el informe original, apunta a una verdad mucho más macabra, que Nombre de la Víctima no murió por destino o por sus propias manos, sino que fue víctima de un asesinato cuidadosamente disfrazado. Y el verdadero culpable, hasta hoy, camina entre nosotros, protegido por la solución equivocada de un caso que jamás debió haber sido cerrado, riéndose del fracaso del sistema. La idea de que los asesinos puedan esconderse a plena vista, protegidos por errores judiciales, ¿los revuelve? Si creen que toda vida merece que su verdadera historia sea revelada, y que los errores del pasado no pueden silenciar la búsqueda de justicia en el presente, demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su indignación es la chispa que ilumina las sombras. Compartan en los comentarios. ¿Cuál es su teoría sobre casos de crímenes mal clasificados? ¿Alguna vez han sospechado de alguna muerte accidental que esconde algo más? Para que las voces de las víctimas enterradas vivas jamás sean olvidadas y para que sigamos exponiendo los errores que condenan a la justicia, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, seremos la memoria que la justicia intentó borrar y la fuerza que busca la verdad que clama por justicia, incluso décadas después. Su presencia es fundamental en este viaje hacia la claridad. La venganza calculada, el cerebro detrás del crimen sin resolución. Existe algo profundamente inquietante en un crimen sin resolver. Esa sensación de que un fantasma camina libremente, burlándose de la justicia y de la memoria de sus víctimas. Pero, ¿qué ocurre si ese, sin resolver, es, en realidad, una obra maestra de un cerebro calculador, una venganza ejecutada con tal precisión que todos los intentos de la policía y la justicia fueron en vano? Prepárense para desvelar la mente detrás de un misterio que ha acechado durante años, un crimen que, para el mundo, es un enigma, pero para su creador, fue la más fría y perfecta de las retribuciones. Esta es la historia de un asesinato donde la ausencia de respuestas no es un fracaso, sino la prueba de la genialidad de una venganza que se escondió a plena vista, desafiando la ley. En el corazón de un misterio que se convirtió en leyenda urbana en Nombre de la Ciudad, por ejemplo, una metrópolis bulliciosa, una tranquila comunidad rural, yace la muerte inexplicable de Nombre de la Víctima /diagonal perfil del objetivo de la venganza, por ejemplo, un empresario poderoso, una figura pública controvertida, un criminal impune que finalmente pagó. El caso, mencionar brevemente el tipo de crimen, por ejemplo, el envenenamiento misterioso, la desaparición sin rastro, el accidente forjado, desafió a los investigadores durante años. Sin arma homicida, sin testigos creíbles, sin un motivo aparente que pudiera probarse en un tribunal. La policía, con sus recursos y su experiencia, rastreó cada pista, interrogó a cada sospechoso, reconstruyó cada escenario posible. Pero cada camino conducía a un callejón sin salida. La frustración crecía, y el caso fue, eventualmente, clasificado como sin resolución, relegado a los archivos fríos de la historia criminal. Pero lo que parecía un fracaso de la investigación era, en realidad, la mayor victoria del verdadero arquitecto del crimen. ¿Cuál fue la genialidad sombría que permitió que esta venganza se ejecutara con tanta perfección, engañando a la policía y a la justicia en cada paso?
Descubriremos cómo cada detalle, desde el método de ejecución, el momento preciso del ataque, la elección del lugar, hasta la manipulación de coartadas y el desvío de atención, fue parte de un plan fríamente elaborado para que, a los ojos de la ley, no hubiera un crimen que resolver, solo un misterio insondable. Fue un acto de retribución que garantizó que el objetivo de la venganza pagara, pero el vengador permaneció en la oscuridad, intocable, burlándose del sistema. ¿Se sienten intrigados por la mente de criminales que desafían la lógica y la ley, transformando sus actos en rompecabezas irresolubles? Si la idea de una venganza tan exitosa que se convierte en un crimen sin resolver les fascina y asusta, demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su curiosidad impulsa nuestra búsqueda de esas mentes. Compartan en los comentarios. ¿Cuál es su teoría sobre crímenes sin resolver que pueden ser, en realidad, venganzas perfectas? ¿Creen que la inteligencia puede superar la investigación? Para que la verdad detrás de estos misterios complejos nunca se pierda y para que sigamos exponiendo los cerebros detrás de los crímenes más intrigantes, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, desvelaremos los secretos mejor guardados del mundo del crimen. Su presencia es esencial en este viaje por las sombras.